Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Gracias por reconectarse en esta charla que volvemos a realizar en horas de la tarde, ya que en la mañana, pues, en la plataforma se ocuparon todos los cupos de asistencia y pues tuvimos que volver a programarla. Por favor, si me están escuchando y están viendo la pantalla en este momento, si algunos me pueden confirmar en el chat que me estén escuchando y que estén viendo en este momento una diapositiva de nuestras capacitaciones, una invitación para participar en nuestras capacitaciones, les agradezco. Perfecto. Bueno, ya recibí confirmación. Entonces, sigamos adelante. Primero que todo, quiero pues recordarles que estamos en un ciclo de capacitaciones eh, en estos días. Esta es eh, la segunda sesión de varias que tenemos programadas. Por favor, estén atentos en sus correos, en las redes sociales, que vamos a estar enviando las invitaciones para las siguientes capacitaciones la próxima semana. Bueno, en la oportunidad de hoy les habla Javier Quiroga. Yo soy ingeniero del área técnico y comercial de Papco Wavin desde hace más de 3 años y medio. Ya especialista en geosintéticos con la experiencia que he podido adquirir hasta el momento dentro del equipo. La invitación es para que cuenten con nosotros para resolver cualquier tipo de duda técnica que tengan en cualquiera de nuestras soluciones. Tenemos un equipo a nivel nacional Colombia y también en los países de Centroamérica y Suramérica, un equipo pues completamente capacitado para atender a cualquiera de sus proyectos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de G-Green, una solución verde que ha venido evolucionando en los últimos años. Se ha venido complementando para adaptarse pues a los requerimientos de infraestructura de toda Latinoamérica. Primero que todo, pues me permito mostrarles algo que es nuevo a nivel de las marcas que manejamos aquí a nivel LATAM. No solo Papco, sino también Vidim y Amanco, ahora tienen un nuevo apellido que es Wavin. Entonces quiero comentarles un poco acerca de este nuevo propósito que tienen nuestras compañías, y es el propósito que se definió es Advance Life Around the World. Esto es impulsar la vida alrededor del mundo. Bajo este nuevo propósito es que nuestras empresas están haciendo su gestión aquí en Sudamérica y en Centroamérica. ¿Por qué le pusimos este apellido de Wavin a nuestras compañías? Eh, Hacia 1950, Wavin fue una de las compañías en Europa que promovió por primera vez el uso de tuberías de PVC bajo presión. Esto fue en su momento pues un avance tecnológico, innovación, y desde entonces eso es lo que ha venido representando para Europa y el mundo esta marca: innovación y nuevas tecnologías. Tanto así que actualmente en Europa tenemos el Wavin Academy. Literalmente es un centro de investigación, uno de los más grandes en el mundo, relacionado con el estudio y la investigación en plásticos, polímeros, etcétera. En este centro se han desarrollado nuevas tecnologías, incluso varias han llegado aquí a Latinoamérica. Tal vez ustedes hayan escuchado el Aquacel, el QuickStream. Todo este tipo de tecnologías en algún momento pues han sido desarrolladas desde allí. Actualmente pues Wavin sigue en esa búsqueda constante de investigación para optimizar nuestras soluciones, para que las soluciones sean cada vez ambientalmente más amigables y poderlas ofrecer a la ingeniería. Es tanto así que uno de los últimos avances que se han promovido es las plastic roads, que literalmente son vías que se proponen sean construidas con plástico reciclado, ojalá en su mayoría plástico que venga desde los océanos, y que no solo es una idea, sino que ya es algo que se está implementando, por lo menos un proyecto piloto en la ciudad de Suola, de donde precisamente es Wavin, de donde precisamente se han venido haciendo estos avances tecnológicos desde 1950. Allí instalamos este proyecto piloto que ya es una realidad sobre una ciclorruta, y la idea es que estamos en permanente monitoreo y control sobre esto para analizarlo, investigar más sobre su comportamiento y ver cómo podemos extrapolar esto a todos los sitios del mundo. Antes de empezar así la charla, quiero ver.
¿Ahora sí me están escuchando? Listo, ya me están confirmando que sí, que el audio. Esta mañana, en la sesión de la mañana, tuvimos unas interrupciones en la plataforma. Me desconecté en un par de ocasiones, no sé si era la red o la plataforma. Si esto llega a suceder ahorita, pues por favor no salgan de la sala, que yo ahí mismo vuelvo y me conecto, ¿listo? Entonces vamos a dar inicio ahora sí a la capacitación como tal. Los quiero poner un poco en contexto de en qué situaciones, en qué momentos es que nosotros vamos a poder utilizar o que debemos utilizar soluciones para el control de erosión y estabilización. Básicamente en todo tipo de proyecto y de infraestructura o de construcción, donde tenemos movimientos de tierras, donde tenemos cortes, excavaciones, estamos susceptibles a que se generen taludes que puedan tener algún tipo de problema de estabilidad. Proyectos viales de todo tipo de envergadura, de todo tamaño, vamos a tener, se nos va a presentar esta situación. Proyectos de infraestructura hidroeléctrica, por ejemplo, donde tenemos gran movimiento de tierras y donde en todos lados vamos a generar diferentes conformaciones de taludes. O proyectos mineros, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en una mina para explotación de puzolana que tiene una cementera ubicada en Boyacá, Colombia, tenemos una situación donde por la actividad propia generamos constantemente una modificación al terreno natural, generando taludes que quedan expuestos y susceptibles de muchas formas. Entonces, este es como el contexto. Estamos siempre, como seres humanos que estamos interviniendo por nuestra infraestructura, el medio, estamos susceptibles a generar taludes. Esto genera problemas. Estos problemas los vamos a analizar ahorita a fondo. Problemas que, que pueden llevar a la falla de los taludes y con consecuencias obvias. No siempre los taludes que fallan son los que han sido intervenidos por, digamos que antropogénicamente, sino que también a veces la naturaleza, sin que haya ninguna intervención humana, también tiene taludes, laderas que representan algún riesgo para la sociedad o para algún tipo de infraestructura. Para empezar a abarcar el tema de los taludes y las fallas, es importante conocer cuál es ese mecanismo, cuál es ese proceso que lleva a la falla de un talud. Podríamos, digamos que, organizar el proceso en varias etapas. La primera es la predisposición que tiene el talud para fallar. Eso es básicamente como cuando uno va al médico y le dicen, si le preguntan si uno tiene alguna enfermedad preexistente. Entonces, eso lo mismo pasa con los taludes, que puede tener unas preexistencias, que lo, que lo hagan susceptible eventualmente a una falla más adelante. Esas preexistencias están relacionadas con su tipo de material, la altura que tiene, si tiene o no tiene cobertura vegetal, este tipo, topografía, ubicación, este tipo de características ya de por sí le dan una susceptibilidad al talud. Después, ¿qué viene? Después seguirían los factores de deterioro. Los factores de deterioro sencillamente son fenómenos que me van causando modificaciones lentas y progresivas en la morfología o en las propiedades del talud. Estos factores de deterioro ya los vamos a ver a continuación. Y finalmente tendríamos factores detonantes. Factores detonantes son factores externos que de una u otra forma activan, de alguna u otra forma activan la falla o el potencial de falla que pueda haber en un talud. Ahorita los vamos a ver más adelante, pero básicamente los más conocidos pues es la presencia de agua, un sismo, pero vamos a ver que hay otros también. ¿A qué me refiero cuando hablamos de los factores de deterioro? En los factores de deterioro tenemos fenómenos como el descascaramiento del material a nivel superficial, el lavado o transporte de material en la superficie, flujos localizados, flujos de detritos, desmoronamiento, en el caso de rocas, caída de pequeños bloques, de rocas, todos muy locales, digamos que fallas muy locales o colapsos muy locales. También dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo, como el que ustedes están viendo en esta foto, tenemos la posibilidad de que se vayan creando láminas. Las láminas dan origen a surcos, surcos a zanjas y zanjas a cárcavas. Es decir, la magnitud
de estas aperturas que ustedes están viendo sobre el suelo cada vez más grandes por efecto, por ejemplo, de la erosión. Entonces, ¿cómo llegamos de un talud deteriorado a una falla? Gracias a los factores detonantes. Ya les adelanté que un factor detonante puede ser el agua, es uno de los típicos factores que cambian los esfuerzos que se están presentando dentro del talud, la dirección de los esfuerzos que se están presentando y me pueden llevar a una posible falla. Está los sismos, un sismo puede también cambiar todo el comportamiento de esfuerzos que tiene el talud podríamos hablar de gases, como vamos a ver ahorita en un ejemplo más adelante, o lixiviados, o presencia de cosas extrañas dentro del cuerpo del talud que me activen la falla, que de por sí el talud ya era propenso por el deterioro que estaba sufriendo. Entonces, estas fallas se pueden dar de muchas formas. Esto depende básicamente del tipo de suelo, la morfología que tenga el talud. La falla puede ser de diferente clasificación, por así decirlo. Entonces podemos tener flujos, podemos tener deslizamientos traslacionales, planares, rotacionales. Podemos tener volteo cuando hablamos de taludes rocosos. Podemos tener volteo, podemos también tener movimientos traslacionales y circulares en el tema, en el caso de rocas, o podemos tener fallas complejas, que es la fusión de cualquiera de los anteriores que les he mencionado. Es decir, dos o más mecanismos actuando simultáneamente me pueden generar una falla completa del talud. Aquí tenemos un ejemplo, este por ejemplo es en Filipinas. El tema de la susceptibilidad para fallas en taludes es alrededor del mundo. Creo que nadie está excepto de ningún país de tener este tipo de fallas. El problema es saberlas detectar y intervenir en el momento adecuado. En el caso, por ejemplo, de esta población en Filipinas, desafortunadamente tenían el botadero de la ciudad, lo tenían pegado a la población. Y lo único que separaba el botadero de la población era un talud gigantesco que había allí. Un talud con una pendiente bastante elevada, ya que de por sí ese ya era un factor de predisposición, que tuviéramos un talud con una inclinación tan alta. Y los factores de modificación o deterioro que teníamos era la erosión que estaba sufriendo el talud y la constante entrada de más y más basuras que iban poniendo detrás o en la parte alta del talud. ¿Cuál fue el factor detonante en este caso particular? Estamos hablando de que esto era un relleno sanitario. En la parte interna se estaba haciendo una acumulación de gases impresionantes por efecto, pues gases producidos aerobia y anaerobiamente por el tema de las basuras, y adicionalmente no teníamos nivel freático, pero sí teníamos un nivel de lixiviados que igual ejercían una presión hidrostática o por el flujo hacia el talud. Finalmente esto terminó yéndose abajo y matando a más de 300 personas en esta población. Hay un caso un poco local, bastante conocido para las personas de Colombia. Esto sucedió el año pasado en la vía que de Bogotá se conduce hacia Villavicencio. Es una vía muy importante porque es la entrada a los llanos orientales. Es una vía que se utiliza por... Perdón, parece que tuvo una pequeña interrupción del audio. Por favor, me confirman si nuevamente me están escuchando. Estoy aquí revisando por el chat. Bueno, perfecto. Entonces les venía diciendo, esta vía es de suma importancia por el sector también petrolero. Entonces hubo un deslizamiento y el caos económico durante varios meses, mientras se daba solución y se daba nuevamente vía, pues fue un impacto altísimo. Aquí particularmente, digamos que la predisposición que hay en la zona es conocida desde años atrás. Es una zona complicadísima geotécnica y geológicamente. Generalmente se tienen deslizamientos de muchos tipos durante el periodo, durante el año, y durante mucho tiempo ha sido así. Y específicamente en este punto, no solamente la predisposición geológica que había, sino también
algunos factores adicionales. Por ejemplo, un factor de deterioro fue que en la parte superior, y de pronto ahí se alcanza a ver en la fotografía, se instalaron unos galpones, se hizo un cambio en el uso del suelo en la parte superior. Esto cambió considerablemente las condiciones naturales de drenaje, entonces eso ya estaba creando un factor de deterioro. Y adicionalmente el factor detonante fue la ola invernal que hubo por esa época y activó la falla, terminando en este flujo que cerró la vía por varios meses. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos que el momento de intervenir un talud es cuando vemos que cuando detectamos que tiene una predisposición, que tiene un factor de por sí que lo haga sensible a una falla, o máximo cuando vemos que empiezan a haber factores de deterioro que me pueden estar afectando a futuro la estabilidad. Ese es el momento de intervenir los taludes. Particularmente, los taludes o tradicionalmente se vienen interviniendo a través del lanzado de concreto o concreto proyectado que llaman en algunas zonas de Sudamérica y Centroamérica, o lo que se conoce internacionalmente pues como el shotcrete. Esto es una solución válida, esto funciona, esto evita que el material se siga erosionando. Sin embargo, pues hay una serie de observaciones que uno debería contemplar al momento de utilizar esta solución. Esta solución no sirve para todos los casos, hay que tenerlo en cuenta. Hay unos casos donde la solución no aplica. Y hoy digamos que la idea es mostrarles una solución alternativa, una solución más verde, eh, para que ustedes la tengan en cuenta en todos sus proyectos. Una de las cosas constructivas que es difícil de manejar con este sistema es garantizar el espesor de aplicación en cada parte del tramo, en cada tramo de la aplicación. Un espesor uniforme y homogéneo y que coincida con lo que se diseñó inicialmente es complicado porque este tema es un lanzado manual y es difícil estar comprobando eso. Otra limitación es que en algunos taludes de gran altura y cuya morfología, relieve o topografía sea un poco complicada, me empieza a generar dificultad para poder aplicar de manera adecuada el lanzado en las partes superiores del talud. No siempre es así, pero en algunos casos donde no se pueden hacer terraceos para ir subiendo de nivel, me va a complicar muchísimo y me va a limitar la altura a la que puedo aplicar la solución. Otro tema muy importante y que voy a hacer énfasis en toda la charla que les estoy dando es el tema del drenaje. Es vital, fundamental tener un buen sistema de drenaje y garantizar que el agua no me va a generar presiones hidrostáticas, aumento en la presión de poros, que me vaya a lavar el material que tengo detrás del lanzado de concreto. Todos esos problemas hay que garantizarlos con un buen drenaje. Y a veces, con esta solución, que es impermeable de alguna forma, lo que me hace es generar una barrera y no me deja generar un buen drenaje. Entonces allí voy a tener muchos problemas por ese lado. Aquí les empiezo a mostrar un comparativo, un contraste. Esto fue una foto que nos pasó un compañero de Brasil, precisamente de un proyecto en Sao Paulo. Allí por alguna razón se utilizaron, se mezclaron las dos soluciones, un lanzado y la otra pues fue una empradización. Entonces, de entrada yo ya les pregunto a ustedes cuál les parece más agradable. Particularmente, me parece que la empradización pues es algo que se ve natural, que se está adecuando con el entorno. Entonces, pues por ahí, sí, partiendo del hecho de que los dos sistemas tuvieran validez y funcionaran técnicamente, pues yo me quedaría pues con el que se ve naturalmente. Esta es otra foto, otra perspectiva para ver ese contraste del que les digo. Aquí también tenemos una intervención con concreto que se hizo en una ladera donde de por sí ya había una intervención humana por la construcción de viviendas y que seguramente ese fue un factor de deterioro y estaba haciendo fallar el talud. Por lo tanto, se tuvo que intervenir, se intervino con concreto lanzado y creo que paisajísticamente se ve aún peor el tema en este talud. Otro de digamos, de las consideraciones que hay que tener con este sistema es que es costoso, el concreto es costoso.
También la aplicación requiere de equipos muy especializados, requiere de una cuadrilla con varios hombres que van a tener que dedicarle más horas hombre si lo comparamos con la solución G-Green, que es la que vamos a hablar más adelante. Y nuevamente enfatizo en el contraste paisajístico. Es mucho más impactante el contraste que hay cuando utilizamos una solución en concreto. En Australia, una vía, en la vía Darlington, se utilizó este sistema de concreto en toda la vía, en varios kilómetros de la vía. En algún momento se presentó una falla puntual, se pensó que era algo específico de ese punto, pero a los pocos días y a las pocas semanas empezaron a fallar en otros sitios de la vía de la misma forma el concreto que se tenía allí. Entonces se entró a investigar. Desafortunadamente se dieron cuenta que detrás del lanzado no se había contemplado los flujos de agua que podían tener allí y que estaban presentes a lo largo de todo el tramo. Esos flujos empezaron a crear no solo presiones, sino que empezó a lavar el material. El material se fue empezando a lavar de a poco, hasta el punto que dejó sin soporte el concreto. Entonces el concreto obviamente al quedar en una situación de flexión, pues se fractura fácilmente, como ustedes ven allí, de forma frágil. Una fractura frágil fue la que se generó allí al no tener un material de soporte. ¿Todo por qué? Porque el material de fondo se iba lavando y visualmente era imposible darse cuenta que eso estaba sucediendo. Otro caso, en una vía, digamos que este sí es más en un tema rural, se hizo el lanzado de concreto y también por presiones hidrostáticas directamente afectó el concreto y se vino pues todo el sistema abajo en este punto. Entonces, la alternativa que nosotros queremos promover y que venimos desde hace años promoviendo, pero que, como les digo, ha venido evolucionando de acuerdo a los requerimientos de infraestructura a nivel Latinoamérica y de acuerdo a los nuevos productos que se han venido desarrollando, es el G-Green. El G-Green es una combinación de geosintéticos que me permite realizar el control de erosión en un talud y que eventualmente, acompañado de un sistema de pernos, puede estar brindando estabilidad local y hasta estabilidad global. Ya vamos a adentrarnos un poco en estos conceptos y lo vamos a revisar en detalle. ¿Qué es lo que se pretende con el G-Green? Garantizar obras duraderas. Tenemos ahora productos que tienen una durabilidad de más de 25, 30 años, con lo cual queremos garantizar precisamente eso, estabilidad en el tiempo para este tipo de proyectos. Menor inversión, la idea es que este tipo de tecnología no solamente tenga la ventaja de ser ambientalmente más amigable, sino que también genere un atractivo económico para quienes son los que finalmente instalan y construyen este tipo de sistemas, los interesados, que son las concesiones, que son ustedes los constructores, y que queremos que venga apoyado desde la consultoría para especificar este tipo de soluciones en todos nuestros proyectos. Un menor impacto ambiental, no solo por el tema estético del que ya hablamos, sino también por el tema del ciclo de vida de los productos que se utilizan en las soluciones. Es decir, el concreto de por sí tiene impacto ambiental desde su propia fabricación, desde la explotación del clinker, de los demás minerales que se necesitan para su fabricación. Ya hay un impacto ambiental bastante elevado. En la propia fabricación también hay un tema de emisión de gases hacia la atmósfera con diferentes impactos ambientales. Entonces, si lo revisamos a ese detalle, incluso la fabricación de geosintéticos genera un menor impacto que el propio concreto. Entonces, también ese impacto ambiental va mirado un poco en retrospectiva, por así decirlo, o mirándolo hacia atrás también el impacto es mucho menor. Flexibilidad, aquí me refiero a dos tipos de flexibilidad. Uno, la flexibilidad como tal del sistema, adaptarse a morfologías del terreno, que a veces son difíciles, el sistema se puede adaptar a ellas, eso es un tipo de flexibilidad. Y la otra flexibilidad a la que me refiero es que el sistema
completo, como lo estamos proponiendo el G-Green, que ustedes ya van a ver a qué me refiero, no es una camisa de fuerza. Es decir, no necesariamente siempre tengo que poner exactamente lo mismo en mi talud para darle solución a los efectos de estabilidad local y de control de erosión. Es flexible, está compuesto por muchos geosintéticos y dependiendo del caso particular, del proyecto que se tenga, de las condiciones locales, uno puede modificar esa solución y adaptarla a lo que realmente se necesita. Más adelante se van a dar cuenta a qué me refiero con esto. Entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿En qué consiste? ¿Qué es el G-Green? El G-Green es una fusión de diferentes geosintéticos, empezando con un geotextil no tejido, un manto para control de erosión, una malla para retención de fallas menores o locales, unos pernos de fijación para fijar todos estos elementos al talud, o eventualmente unos pernos, unos anclajes de mayor profundidad que generen estabilidad local y hasta estabilidad global. Finalmente, esto va acompañado de obras de drenaje que tienen que ser a nivel superficial y subsuperficial para garantizar la estabilidad total del talud. Entonces, estos elementos que les acabo de decir, ¿cómo los ubicamos? Sobre el talud, sobre el terreno natural, lo primero sería poner un geotextil no tejido. Ojo, vamos a ver que el geotextil no tejido solo se pone en ciertos casos. Pero si hablamos de la solución completa, iría el geotextil no tejido, encima pondríamos un manto, control de erosión, encima pondríamos la malla y fijaríamos esto a través de anclajes cortos y de anclajes profundos si es el caso. Esa es nuestra solución G-Green. Entonces miremos uno por uno para qué sirven y qué son. Lo primero es el geotextil no tejido. Esta es una foto ampliada para que ustedes vean la textura de lo que es el geotextil no tejido. Es un geotextil de fibras que tiene una alta permeabilidad. ¿Eso qué significa? Que me permite que el agua pase libremente sin poner ninguna resistencia. Pero también, al ser porosa, pues tiene un tamaño de poro o un tamaño de abertura adecuado para que no permita el paso de suelo o de material. Es decir, funciona como una especie de filtro que permita el flujo de agua, pero que retenga material o partículas de suelo. Después tenemos los mantos. Mantos tenemos de tipo temporal y de tipo permanente. Los temporales son hechos a base de fibras naturales que se biodegradan rápidamente. Son los que tenemos en la parte izquierda de la fotografía. Y los permanentes son con fibras. Permítame, otra vez tuve una desconexión. Ya estamos aquí otra vez reconectándonos. Por favor, me confirman si ya nuevamente estamos escuchando. Gracias, qué pena con ustedes. No sé si la plataforma está fallando. Voy a continuar, espero hayan alcanzado a escuchar algo de los mantos que estaba hablando. El otro tipo de mantos que tenemos son los mantos permanentes, que son los que ustedes ven en la mitad de la pantalla y a la derecha. Son mantos que son hechos de fibras sintéticas y que pueden tener una durabilidad de más de 10 años perfectamente. El siguiente componente de la solución sería la malla. La malla, por lo general, que hemos venido utilizando son mallas de acero con triple galvanizado y encauchetadas con PVC para darle mayor durabilidad y resistencia ante los rayos UV. Por otro lado, hay una alternativa que la hemos utilizado en proyectos muy puntuales, la traigo aquí a colación, pero digamos que no es lo usual, es la geomalla coextruida, que es de polipropileno. Esta malla si sufre degradación ante los rayos UV, entonces su durabilidad es mucho más baja, pero igualmente se puede utilizar. Posteriormente tendríamos los anclajes de fijación. Entonces, si solo vamos a tener geotextil y un manto regular, un manto normal, vamos a utilizar varillas calibre 8 en J o en U, o lo que hemos también denominado el geopin, que no es más que una estaca corta metálica con un disco o una arandela metálica para sujeción. Por otro lado, si voy a utilizar dentro de la solución una malla o un manto de alto desempeño, que ya ahorita más adelante les muestro de qué consisten estos mantos, voy a tener que utilizar unos anclajes de fijación un poquito más robustos. Entonces estamos hablando de varilla que puede estar hasta
unos 50 centímetros hasta 1 metro de profundidad, dependiendo del tipo de suelo, y con una sugestión de una platina que generalmente es de 15 por 15, tiene un espesor de 1 centímetro máximo. Y está también un tipo de anclaje especial neumático que hemos venido utilizando en los últimos proyectos, sobre todo para la fijación del manto de alto desempeño, que ustedes lo ven allí. Es un disco unido a una especie de guaya y en la punta tiene una especie de ancla que es la que va a ingresar eh, inicialmente en punta hasta 1 metro por debajo del suelo y finalmente cuando se tensiona va a girar y va a quedar perpendicularmente dando agarre y dando la fijación necesaria al terreno. Más adelante les voy a mostrar cómo se utilizan estos elementos. Sé que van surgiendo muchas preguntas, digamos que me queda difícil irlas respondiendo. Lo ideal es dejar las preguntas para el final. Si quieren ustedes, hay un panel de preguntas, ustedes las pueden ir haciendo ahí. Al final contestaremos algunas. En la primera sesión hubo una cantidad exagerada de preguntas, entonces pude contestar algunas, pero por el tiempo quedaron las otras para contestar vía correo. Nosotros quedamos igual con sus datos y vamos a tomarnos pues la labor de responder cada una de las preguntas que ustedes nos planteen, si no alcanzo a respondérselas hoy al final de la charla. Bueno, entonces, finalmente, ¿cuál es el detalle constructivo allí? Nosotros tendríamos el suelo natural, pongo el geotextil no tejido, pongo un manto control de erosión, pongo mi malla y todo esto lo voy a fijar mediante un anclaje como los que les mostré anteriormente. Aquí viene algo importante y hablo de pernos, pernos pasivos, pernos activos, pasivos como con sistemas soil nailing que últimamente se viene utilizando. Esto, el uso de este tipo de pernos profundos depende exclusivamente si dentro del análisis y dentro del alcance de la intervención al talud está generar estabilidad global al talud. Solo si necesitamos generar estabilidad global porque hay una potencial superficie de falla en nuestro talud, es que voy a utilizar este tipo de pernos. De lo contrario, no va a ser necesario. Lo importante aquí es darles a conocer que cualquier tipo de pernos o de sistemas, como el que ustedes están viendo en la foto, que son unos pernos activos, que incluso tienen unos dados en concreto y todo, son compatibles con el sistema G-Green. No hay problema con eso. Siempre tenemos un método constructivo que nos permite que sea compatible con la instalación de manto, con la instalación de la malla. Ese es el mensaje por ahora. Finalmente tenemos obras complementarias de drenaje. Aquí lo más importante es que el talud se le garantice el manejo de aguas superficiales y subsuperficiales con diferentes soluciones. Una es generar cunetas en las terrazas, en la corona, hacia la pata del talud. Esas cunetas a nosotros nos gusta que sean en geomembrana, porque de alguna forma son flexibles y ante pequeños movimientos del terreno se acomodan y no cambia la funcionalidad o no interrumpen la funcionalidad de la cuneta. A contrario de hacer una cuneta en concreto, que hemos visto en muchos proyectos que como hay movimientos del terreno, se empiezan a fisurar, terminan después en una fractura y la funcionalidad se pierde completamente porque las piezas de concreto quedan sin conectarse y pierde toda la funcionalidad del manejo de aguas. Otra cuneta que manejamos es la biocuneta, que es una zanja que va impermeabilizada con geomembrana también, pero a la cual también le ponemos unos sacosuelos con un lleno de suelo orgánico para buscar que se revegete. Entonces queda una cuneta con vegetación, entonces queda como si fuera una zanja natural de drenaje. Esa es una alternativa que ha funcionado en algunos casos. El otro se debe acompañar también de drenes horizontales que van perforando o van incluidos en el cuerpo del talud. Y otro tipo de soluciones como bajantes, disipadores verticales que también le den manejo al agua de manera vertical. Entonces, todo esto es importante en la solución G-Green también. Aquí hago un paréntesis y me devuelvo nuevamente a hablar del concreto lanzado. Es una práctica común en muchos países de Sudamérica que bajo el concreto lanzado y bajo la malla electrosoldada que se ponen también unas tiras de geocompuesto de drenaje.
geocompuesto de drenajes muy parecidos, por ejemplo, al geodren que algunos de ustedes conocen. Entonces, estas tiras que ustedes ven allí son un compuesto que sirve para conducir el flujo. Es válido, es válido. La idea es, o sea, aquí el tema es que le están dando la importancia necesaria al manejo del agua debajo del lanzado de concreto. Esto va acompañado obviamente de unos lloraderos y unas perforaciones que ustedes ven allí también, pero pues digamos que yo vuelvo y me quedo con una solución que en toda su área permita el libre flujo de agua y no solamente en unos puntos puntuales de drenaje, como es el caso del concreto lanzado, donde la superficie mayoritariamente es una superficie impermeable y solamente dejo unos lloraderos ubicados en alguna disposición. Vamos a empezar a hablar ya de las variables que tenemos que tener en cuenta para diseñar y saber cómo sería la configuración del G-Green que tenemos que poner en un proyecto o en un talud determinado. Lo primero siempre empieza con determinar el modelo geológico y geotécnico de la zona. Esto incluye campañas exploratorias, visitas de campo, obviamente, al punto de obra, ensayos de laboratorio, ensayos in situ, etcétera, etcétera. Con eso me doy un entendimiento de la situación del talud. Posteriormente, voy a necesitar realizar un análisis de estabilidad con la información que ya de por sí hallé del modelo geológico y geotécnico, y allí voy a determinar si mi talud tiene o no estabilidad. Si encuentro que hay estabilidad, que no hay estabilidad global, entonces necesariamente voy a tener que incluir dentro de mi solución algún tipo de anclaje, ya sea pasivo o activo, que me vaya a generar resistencia ante una potencial falla global. Si encuentro que el talud es geotécnicamente estable, entonces simplemente me voy a tener que preocupar por los factores de deterioro. Y estos factores de deterioro los voy a solucionar con la solución G-Green, poniendo geotextil, geomanto y geomalla, y unos anclajes de una fijación, pero que no van a tener ningún impacto sobre la estabilidad del talud. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta cuál es el proceso que tengo que seguir para implementar este tipo de soluciones. Obviamente es importante tener en cuenta todas las características hidrogeológicas y meteorológicas de la zona, por el tema de los drenajes que hay que garantizar. Si hay un exceso de agua en la zona, pues voy a tener que poner más drenajes, ¿cierto? Y un factor importantísimo, del que vamos a hablar también más adelante, es si tengo o no tengo la posibilidad de revegetar un talud. Lo ideal sería siempre buscar la revegetación, porque si yo busco que el talud se revegete, estoy devolviéndole como la piel natural a la tierra, ¿cierto? Y estoy poniendo la mejor protección contra la erosión que naturalmente se puede dar, que es la vegetación. Entonces, tengo que revisar si puedo o no puedo revegetar el talud. No siempre se puede, no siempre se puede. Entonces vamos a ver más adelante un poco más acerca de cuándo se puede y cuándo no se puede revegetar un talud. Entonces, discutamos uno por uno cada uno de los elementos de la solución G-Green. Lo primero es el geotextil no tejido. El geotextil no tejido, ojo con esto, no siempre se va a utilizar en la solución G-Green. Este no es fundamental. Este solamente se va a utilizar cuando tengo cierto tipo de suelo que es muy, muy susceptible al permanente lavado de material fino. Es decir, en suelos donde tengan un potencial altísimo de creación, por erosión, de creación de zanjas, de cárcavas, y que constantemente el material fino se está depositando en el talud, en la pata del talud, allí voy a poder pensar en poner un geotextil no tejido que me retenga ese lavado de finos. Entonces, taludes con matriz fina, rocas que tengan una altísima meteorización, suelos con una erodibilidad también muy alta y que también adicionalmente sean muy sensibles a los cambios de humedad. En esos casos particulares voy a tratar de poner un geotextil no tejido.
Ya lo habíamos hablado, ¿no? La idea es que no me impida el flujo de agua libre, pero que sí me retenga el material fino dentro del talud y no me permita que este suelo se me escape y este suelo, digamos, que sea transportado. Ese es el objetivo del geotextil no tejido. Después, ¿qué seguiría? Después seguiría un manto. Entonces, recordemos rápidamente cuáles son las funcionalidades del manto. Una es promover o propiciar el ambiente para que surja una revegetación. Entonces, el manto literalmente, por la forma en que están dispuestas sus fibras y el espesor que maneja de fibras, lo que hace es crear un microclima a nivel local, donde la semilla se encuentra, digamos que en las condiciones climáticas adecuadas para que pueda germinar. Es una pequeña ayuda pues para la germinación de una eventual semilla. Lo otro es que sirve como un amortiguador ante la erosión. La lluvia que impacta sobre el terreno, pues es amortiguada por la presencia del manto. Y además ayuda a conducir la gota de agua por gravedad hacia los drenajes que tengamos dispuestos. También el viento es otro factor que no le pega directamente al suelo, sino que se va a encontrar con el manto. En los casos donde ponemos geotextil, recuerden que no siempre se pone geotextil no tejido, pero en los casos en los que sí, el manto me va a ayudar a protegerlo ante la degradación de los rayos UV del sol, porque resulta que el geotextil desafortunadamente no tiene resistencia UV, es decir, que con la exposición solar el geotextil iría perdiendo propiedades mecánicas paulatinamente. Pero como le ponemos un manto encima, este manto sí tiene resistencia UV y no va a permitir que eso le pase al geotextil. Finalmente, y muy importante, es que el manto también tiene, por su composición de fibras, permite el flujo de agua libremente, que es importantísimo por lo que les expliqué anteriormente. Aquí vemos un proyecto, este es Rumichaca Pasto en Colombia, donde se ha promovido, se ha puesto este sistema tratando de generar revegetación. Pues miremos cuando se implementó el manto y cuando ya habían algunos vestigios de vegetación allí sobre la superficie, y finalmente ya una vegetación mucho más robusta y ya establecida, ya digamos que sus raíces, lo que se busca es que las raíces se fijen al sustrato de la mejor forma posible. Allí el manto y la solución ya cumplió parte de su funcionalidad, que es precisamente eso, promover la generación de vegetación. Ya la vegetación por sí solita va a ser la que controle la erosión, la que reciba el impacto de la lluvia, la que aminore el impacto del viento y que el suelo como tal no se vaya a erosionar. Entonces, ¿qué manto es el que debo poner en mi proyecto? Hay muchos mantos, como les mostré ahorita, hay mantos temporales, como los agromantos o como el Ecomatrix, y hay mantos permanentes, como los mantos TRM tradicionales, los cuales ya llevan en el mercado bastantes años, o los mantos de última tecnología, que son mantos de alto desempeño, de altas propiedades mecánicas, como el que ustedes ven en la foto a mano derecha. Ese es un manto que tiene una resistencia y una durabilidad altísima. La durabilidad puede ser de más de 25, incluso en algunos de 50 años. Entonces, bueno, ya tengo toda esta variedad de mantos. ¿Cuál es el que debo poner en mi proyecto? Digamos que esto obedece a un análisis de las siguientes variables. Eh, uno, obedece obviamente a qué tipo de suelo es el que tengo yo allí y cuál es el clima y las condiciones hidrometeorológicas que yo tengo en mi zona. ¿Esto qué significa? Esto traduciéndolo significa, oiga, ¿qué tan fácil es que se genere vegetación allí en la zona donde estoy trabajando? Entonces, nuevamente les repito, eso depende de qué tipo de sustrato tengo yo, si tiene un buen contenido de orgánico para que fácilmente se genere la vegetación y si climatológicamente tengo las condiciones apropiadas de lluvia, de viento, para que la vegetación germine fácilmente. Si es así, si es el caso más fácil, si todo se da para que la vegetación germine, sencillamente voy a tener que utilizar un manto temporal de fibras vegetales que se degrade en 12 meses, máximo 24 meses, y que en ese tiempo ya le haya dado el tiempo suficiente al que se genere vegetación. Entonces, ese es el mejor de los casos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo un buen sustrato,
pero el clima no me ayuda mucho porque mientras va germinando la vegetación, hay factores erosivos muy fuertes como la lluvia y el viento que no me permiten que la vegetación se establezca. Entonces ahí es cuando yo pienso de pronto en poner un manto permanente como el TRM500 o el TRM550 que me va a dar una duración o una durabilidad de 10 años y mientras ese tiempo sé que estoy protegiendo el talud de la erosión y me da un chance de que la vegetación surja por sí sola. Entonces, ese digamos que es una de las variables que tiene que uno considerar en el momento de la revegetación. Ahora, otro caso adicional, ¿qué pasa si, por ejemplo, climatológicamente tengo buenas condiciones, pero es el sustrato el que de pronto no me cuadra mucho y no me va a proveer las condiciones para que una planta germine allí? Pues puedo darle una ayuda en ese sentido. Entonces puedo ser yo el que ponga una siembra manual sobre el talud, que ponga tierra orgánica, que ponga un lodo fertilizado o que ponga algo que está también, un sistema que está utilizando últimamente y es la hidrosiembra, que es un lanzado de fertilizantes y una mezcla de fertilizante con algunas semillas que se aplica de manera lanzada sobre el talud. Entonces ahí ese tipo de ayudas yo se las puedo dar y pongo un manto también permanente que me ayude a que se fije la vegetación en el tiempo. Finalmente tenemos la última opción y la que no es tan deseada, pero a veces toca sí porque sí, y es que no tengo chances de que ese talud se vaya a revegetar. Es una zona árida, el sustrato, no tengo buen sustrato, hacer una siembra manual sería perder el tiempo porque como les digo, las condiciones climatológicas no me van a ayudar. Entonces ahí de por sí, de entrada, tengo que concientizarme que no voy a generar una revegetación. Entonces, mi solución tiene que ser enfocada únicamente a controlar la erosión del talud que está expuesto. Entonces, en ese caso voy a poner un manto de alta durabilidad y posiblemente una malla, pensando en que allí nunca va a haber una revegetación, pero de que yo estoy protegiendo a través del manto y la malla del control de los efectos de la erosión. Pasemos ahora a las mallas. Las mallas tienen una doble funcionalidad. De alguna forma me ayudan también a controlar la erosión, pero es el primer elemento que me brinda una estabilidad por lo menos de manera local. Es decir, como es un elemento que ya aporta resistencia, entonces ante posibles pequeños desprendimientos o fallas locales, es un elemento que me va a retener esa falla o ese desprendimiento local. La idea es que la malla recibe ese impacto o esa fuerza de esos desprendimientos y la transfiere hacia los anclajes que están, digamos, circundantes. Es como la idea del sistema. Aquí hay una fotografía de la malla, del otro tipo de malla que era la de polipropileno, la que les digo que no se utiliza tanto, que no es tan común, pero que se ha utilizado en algunos proyectos, por ejemplo, hacia la vía Bogotá-Villeta, allí algunos de los taludes se intervinieron con esta malla, han pasado ya muchísimos años, estoy hablando que ya incluso podemos estar cercanos a los 10 años desde que se instalaron estas mallas y hasta el momento han funcionado bien, no ha habido ningún deterioro, pero está en constante monitoreo por si alguna vez se ve que la malla ya esté perdiendo sus propiedades, pues realizar el respectivo mantenimiento. Pero hasta el momento se ha comportado bien. Entonces, en la malla tenemos que, para saber qué tipo de malla utilizar, tenemos que considerar toda la geometría del talud, el tipo de suelo o roca que voy a contener, el tipo de fallas locales que pueden presentarse y permítanme, sigo la siguiente diapositiva, y teniendo en cuenta todo esto, voy a hacer un pequeño análisis que me va a permitir saber si la malla que tengo me sirve o aporta la resistencia suficiente. Aquí tenemos dos casos. Uno es hacer este análisis para cuando es en suelo y otro para cuando es en roca. Básicamente, el trasfondo es el mismo, pero revisemos uno por uno. Cuando tengo en suelo, yo tengo una disposición ya preestablecida, tengo una separación entre pernos que me dio mi análisis un análisis, digamos, de la falla local que estoy analizando o de la falla global. Y lo que va a pasar es que entre pernos se va a generar una potencial falla en cuña, que es la que ustedes ven sombreada allí. Es decir, si hay una falla local
Esta debería, en teoría, suceder entre los pernos, entre la separación de pernos que yo tenga allí. Una vez determino eso, la cuña que se forma sería el potencial suelo que se desprendería y sería también el que me genera una fuerza sobre la malla, una fuerza que se traduce en una tensión en la malla, y ahí es donde yo chequeo si la malla me sirve o no. Básicamente esto nos abre la puerta a que podamos jugar un poco eventualmente entre lo que es la separación de los pernos y la resistencia de la malla. Por otro lado, si lo analizamos en roca, también vamos a tener una disposición de pernos y dependiendo de esta disposición de pernos, analizo cuál es el bloque potencial de falla que hay entre los pernos, y nuevamente ese bloque generaría una fuerza que sería la que la malla tendría que resistir. Entonces, el concepto es el mismo, solo que analíticamente se tratan por diferentes lados. Aquí vemos dos tablas donde hablo de las especificaciones y unas características importantes a mencionar en esta presentación, tanto de los mantos como de las mallas. Entonces, empecemos con los mantos. Lo primero que encontramos es la resistencia a la degradación por rayos ultravioleta. Vemos que, digamos que qué es lo que se pretende medir con este tipo de ensayos o con este tipo de propiedades, es qué tanto mi manto pierde su resistencia o sus propiedades mecánicas durante la exposición a los rayos UV. Entonces, se mide cuánto tiempo se demora en perder el 90% de sus propiedades ante los rayos UV. Entonces, entre más horas resista, significa que pues, tiene una mayor durabilidad. Lo otro importante aquí es la velocidad admisible de los mantos. Dense en cuenta que también está muy ligada a la resistencia a la tensión. Entre más resistencia a la tensión tenga, pues seguramente va a resistir una mayor velocidad de un flujo, eventualmente, o de esfuerzos cortantes. Aquí esto nos abre una super posibilidad y una super aplicación. De hecho, más adelante vamos a dar un testimonial de uno de estos proyectos donde se utilizó el manto en un canal que llevaba obviamente un caudal de agua. Dense cuenta pues que los mantos de alto desempeño permiten o admiten velocidades de flujo de casi 8 metros por segundo. Entonces, eso, como les digo, abre una posibilidad para que esto sea utilizado en canales. Lo otro importante a revisar es la resistencia a la tensión. Entre los mantos tradicionales y los mantos de última generación de alto desempeño, casi que tenemos un orden de magnitud en cuanto a la resistencia a la tensión. Y si comparamos esta resistencia de los mantos 700 y 1000 respecto a la resistencia que tiene una malla, que la encuentran en la segunda tabla, nos vamos a dar cuenta que son del mismo orden de magnitud. Esto nos abre otra posibilidad dentro de la solución G-Green, y es el hecho que en algunos taludes podamos prescindir del uso de las mallas y utilizar un manto de alto desempeño como el que ustedes tienen ahí, el TRM1000. Eso es otra posibilidad con estas resistencias de estos mantos. Finalmente, en cuanto a las mallas, para destacar el tema de la durabilidad, de la que ya les había hablado. Recordemos que la geomalla biaxial máximo va a tener una durabilidad de 10 años, aunque como les digo, en proyectos ya casi que han pasado esos años, en proyectos donde las hemos utilizado, y las mallas se siguen comportando bien, pero están en constante monitoreo. Una malla tradicional, metálica, encauchetada PVC, puede tener una durabilidad de 30 años. Aquí digamos que algo adicional para mencionar en el tema de estabilización local, en algunos casos se pueden utilizar cables que van uniendo los pernos de anclaje. Esto básicamente lo que ayuda es a dos cosas. Uno, a transmitir de manera más eficiente y más efectiva las cargas que recibe la malla. Entonces, la malla recibe un desprendimiento, genera un esfuerzo, y este esfuerzo a través de los cables se va a transmitir a los pernos. Y el segundo efecto importante es que los cables hacen que los pernos trabajen en conjunto. Entonces distribuyen de mejor forma las cargas hacia los pernos aledaños, y esto hace que trabajen como una matriz en conjunto, y no va a cargar solamente la fuerza a un solo perno. Aquí vuelvo y toco el tema de la estabilización global a través de pernos y anclajes de profundidad. Nuevamente les digo, no siempre se necesitan, pero donde tenemos fallas potenciales de estabilidad global, pues vamos a tener que utilizar pernos, ya sean anclajes activos o ya sean pasivos.
dos aportes importantes que tienen estos pernos. Uno, que efectivamente aportan a la estabilidad local, a fallas locales, evidentemente, y apoyan de alguna forma el sistema manto más malla. Y dos, que son los encargados de garantizar la estabilidad global porque van a estar, van a estar anclados a una profundidad que supere la superficie de falla potencial que nosotros establezcamos de acuerdo a nuestro análisis y nuestros modelos. Entonces hablemos un poco de eso, de los pernos en cuanto a la estabilidad local y a la estabilidad global. En el caso de la estabilidad local, los pernos se van a diseñar para un potencial perfil de erosión y meteorización. Es decir, que la idea es que uno, según el perfil de erosión, revise qué tipo de fallas locales se pueden presentar, hasta qué punto podemos tener una erosión del talud que me permita que los pernos aún sigan trabajando. Entonces, básicamente eso es lo que se revisa cuando hablamos de estabilidad local con los pernos. Muy relacionado con lo que les mostraba diapositivas atrás del diseño de las mallas que se revisa puntualmente entre la separación de pernos. Está muy relacionado con eso. Cuando ya quiero revisar la estabilidad global, ya tengo que determinar una potencial superficie de falla. En el caso particular de este ejemplo que les muestro aquí en la gráfica, era una falla en roca, por lo tanto es una falla en cuña de tipo planar también. Y una vez con los modelos o el análisis que yo haga determine esa falla potencial, voy a poder determinar cuál es la profundidad de los pernos que yo necesito. En este caso particular, por ejemplo, voy a tener que atravesar la cuña de falla varios metros posterior al ancho de falla que yo determine. Aquí importante revisar que en rocas, por ejemplo, es importante tener muy clara la orientación de las diaclasas, la orientación y magnitud de las fracturas, porque eso es lo que me va a determinar el tipo de falla potencial que yo pueda tener. Entonces, resumamos hasta aquí rápidamente cuáles son los beneficios del sistema G-Green. 1. Evita que el material se me lave. 2. Retiene caída constante o frecuente de material o de partículas y desprendimientos menores o locales, que llamamos. 3. Propicia un ambiente para la revegetación. Recordemos que no siempre se va a poder, pero en la mayoría de casos hay que buscar la revegetación de los taludes. 4. Me brinda una protección ante la erosión con el manto y la malla. 5. Estabiliza localmente si tengo pernos y estabiliza globalmente si tengo pernos a gran profundidad. Ojo, solamente si tengo pernos a gran profundidad es que podemos estar hablando de que haya una hora de estabilización global. De lo contrario, el sistema solamente va a funcionar para brindar protección ante la erosión y caídas o desprendimientos locales. 6. Alta flexibilidad. Ya hablamos de la flexibilidad al principio, una flexibilidad que me permite que la solución se adapte a diferentes morfologías de los taludes. Y 7, un ahorro económico que, dependiendo de la magnitud y el tipo de proyecto, podría estar entre el 20 al 35% versus la solución tradicional de concreto lanzado. Ahora sí, entremos a lo interesante que es cómo llevamos todo esto que estamos hablando a la práctica. Hay proyectos interesantes que se han desarrollado. Hoy les voy a hablar de 3 proyectos puntualmente, todos en Colombia por ahora, pero en diferentes departamentos y con diferentes retos a cumplir. El primero es una intervención sobre unos taludes que tenían una inestabilidad en la vía que va de Bogotá a Villeta. Esto está a cargo de la concesión Sabana de Occidente y vamos a hablar un poco de por qué es importante esta vía. Lo sitúo más o menos geográficamente, en la parte de abajo está la ciudad de Bogotá y de allí empieza un corredor de casi 80 kilómetros de longitud que me lleva a Villeta. Esta vía es importante por varias razones. Uno, esta vía es la que me permite la salida de Bogotá hacia otras ciudades capitales como Medellín y algunas del eje cafetero. 2, es utilizada por el turismo, ya que en todos estos poblaciones cercanas a Bogotá son de clima cálido y la gente la utiliza pues como para ir de descanso, como su sitio de descanso en los fines de semana.
Y tres, porque también es un corredor que va a comunicarse con una vía muy importante del país que va desde, básicamente lo atraviesa de sur a norte, que es la Ruta del Sol, un proyecto pues, que digamos que hace parte de los proyectos de, 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 de impulsar la infraestructura colombiana a nivel internacional. En el punto rojo que ustedes ven en la gráfica es allí donde queda el sitio de interés del que vamos a hablar. He aquí una vista panorámica del proyecto, ahí ya me les adelanté, ahí ya casi que la solución estaba instalada completamente, pero digamos que esto nos da una noción del tamaño de la obra. Más o menos en planta sobre la vía era 1 kilómetro donde se extendía esta intervención. La altura promedio fue de 50 metros y en algún punto se alcanzaba una altura máxima de casi 70 metros desde la vía hasta el punto más alto que se intervino. Como les dije en diapositivas anteriores, lo importante es identificar muy bien el modelo geológico y geotécnico de la zona. Tenemos que conocer muy bien el material que vamos a entrar a intervenir. En este caso particular, se tenía una disposición de roca altamente meteorizada, arcillolitas, y también se tenían presencia de lutitas. Las lutitas, para quienes no lo conocen, es un suelo bastante meteorizado laminar que es muy susceptible a la erosión y también es muy susceptible a los cambios de humedad. Entonces es complejo su manejo. Digamos que debido a este tipo de suelos constantemente se tenía caída y desprendimientos sobre la vía y obligaba a estar cerrando constantemente. En algún momento, algunos bloques de gran tamaño podían poner en riesgo incluso la vida de los usuarios. Para este caso particular se hizo un análisis a través de Rock Science y se determinó que la falla probable era una falla en cuña, una falla que tenía un ancho de más de 3.3 metros y que por lo tanto para su estabilización global se necesitaba poner pernos a 10 metros de profundidad y la separación entre pernos, tanto vertical como horizontalmente, sería de 2.4 metros. Eso es más o menos referente a los pernos para brindar estabilidad global en este caso particular. A mano derecha vemos un detalle de estos anclajes, de estos perros que se iban a instalar. Desafortunadamente ahí en el detalle no salía el manto TRM 500, pero tengan la seguridad que allí se instaló manto TRM seguido de una malla triple torsión y sujeta por los pernos que les acabo de describir. Los pernos eran de 1 pulgada de diámetro y alcanzaban hasta 10 metros de profundidad. Aquí ya empezamos a ver la solución implementada. Eh, tenemos a mano izquierda la malla, tenemos el manto, tenemos la malla, tenemos unos cables que, como ya dijimos, son los encargados de transmitir efectivamente las cargas hacia los pernos, y tenemos un detalle cercano de cómo eran los pernos. La platina era una platina de 15 por 15 y casi 1 centímetro de espesor. Tenemos una vista más cercana de lo que fue la instalación. Importante aquí a resaltar cómo ya solo unas semanas después de haber terminado la instalación empezábamos a ver unos vestigios de vegetación, unos puntos específicos donde ya germinaba la vegetación por sí sola. Allí, digamos que en la mayoría del talud, no en todo lado, pero en la mayoría del talud se esperaba que las condiciones se dieran para generar rápidamente vegetación, y así estaba sucediendo. Aquí es el tema de drenaje muy importante. Digamos que en la parte de la corona del talud, en la mayoría de sitios donde era posible hacerlo, se instaló una zanja, una cuneta flexible con geomembrana para darle manejo de aguas en la corona, y verticalmente se dispusieron unos disipadores en concreto que iban más o menos cada 300 metros, visto en planta. Estos disipadores en concreto pues eran los encargados de bajar el agua al sistema de alcantarillado de la vía, entonces funcionan pues como bajantes. Importante resaltar, también se incluyeron drenes horizontales en la superficie de los taludes, y una foto curiosa a mano derecha, por la topografía del sitio, en uno de los disipadores no se pudo terminar en concreto, porque no daba geométricamente o topográficamente, no daba para terminar el disipador. Entonces se utilizó un tubo que le llamamos geodisipador localmente,
porque lo que es simplemente un tubo en PVC, pero que evitando que se por los efectos de los rayos UV, se envolvió completamente en el mismo manto TRM que se instaló sobre el talud. Entonces, además que, digamos que no contrastaba tanto y se veía estéticamente mejor el geodisipador allí en este caso puntual. Aquí vemos un contraste. Desafortunadamente, en uno de los puntos de la obra se decidió por el concreto lanzado. Lo único bueno de eso es que me permitió tomar esta foto y mostrar y dejar evidencia pues del contraste que genera utilizar los dos sistemas y ver cómo en la solución G-Green ya se estaba generando una revegetación y se estaba adecuando mejor al entorno paisajísticamente hablando, y en cambio el concreto pues sí quedaba ahí como un parche. Eso es lo único bueno pues de eso. Les voy a contar más o menos qué fue lo que pasó allí. Ustedes se dan cuenta, aquí teníamos un negativo, teníamos una zona de negativos, la cual pues preocupaba a la concesión y a los ingenieros que estaban a cargo del proyecto. Digamos que se les sustentó que si el talud ya de por sí tenía una estabilidad global, ya era estable geotécnicamente a nivel global y local, independientemente que se utilizara el concreto lanzado o la solución que ya estaba establecida para el resto del talud, que era G-Green, no iba a pasar, o sea, no iba a pasar nada malo. Sin embargo, pues digamos que por un tema donde los ingenieros que tomaron la decisión prefirieron ir a una solución tradicional que ya conocían de tiempo atrás y no arriesgarse con un sistema que era nuevo para algunos de ellos. Finalmente, cuando ya todo el proyecto se terminó y se empezó a ver la revegetación y que ha funcionado muy bien el G-Green, muchos ingenieros hicieron los comentarios como de lástima que no hicimos todo completamente con el G-Green, hubiéramos podido poner el G-Green también ahí en el talud, en la parte del negativo y todo hubiera quedado uniforme. Como les digo, lo bueno de eso es que queda como una evidencia del contraste y de que el G-Green efectivamente pues, puede ser una solución, por lo menos paisajísticamente hablando, mucho mejor que el concreto lanzado. Aquí les tengo un videito muy corto que muestra el tamaño, la envergadura del proyecto. Eh, Esto ya fue varias semanas después de que ya se ha finalizado. Nuevamente recalco que ya se estaba generando vegetación allí sobre el manto. Ahora permítanme presentarles otro proyecto donde también el contraste concreto lanzado versus G-Green es evidente. Esta foto que ustedes están viendo allí es de un punto específico inestable entre la vía de Bucaramanga a Barranca Bermeja. Rápidamente les cuento, digamos, les echo un cuento, que es, esta vía está concesionada. Sin embargo, muy cerca de este punto queda Hidroso Gamoso, que está obviamente operado por la empresa Isagen, y por la operación de la represa, desafortunadamente se tuvo que hacer un traslado de un tramo de vía porque quedaba en potencial de riesgo de inundación. Entonces se tuvo que subir la vía, se tuvo que hacer el traslado e Isagen quedó encargada de un tramo de la vía que ya estaba concesionada. Entonces esto es responsabilidad de Isagen, pese a que es una vía que es concesión que va desde Bucaramanga a Barranca Bermeja. Entonces, desde el momento en que se hizo el traslado, empezaron a aparecer problemas en esa vía por el tipo de materiales que habían allí. Primero, para las personas que no conocen dónde podría estar este ubicado en Santander, hacia la parte nororiental de Colombia, y a mano derecha ven una fotografía del proyecto hidroeléctrico Hidrosogamoso. Entonces, como les venía diciendo, esta zona geológicamente es bastante complicada, es una zona de coluviones, tiene o presenta frecuentes deslizamientos y flujos a lo largo de estos tramos, sobre todo en esta zona. Y aquí, específicamente, en el tramo que tuvo que intervenir Isagen, le tocó una pesadilla porque desde el principio estaban con permanente caída de materiales y flujos que cerraban la vía, la hacían intransitable, por lo menos en uno de sus carriles. Entonces, específicamente en este punto de la intervención, que era el más grande, tenemos otra vez tenemos la aparición de lutita, de la que hablamos en el proyecto anterior, que ya saben que es complicada, y tenemos intercalaciones con roca caliza.
Entonces ya van a ver por qué aquí me genera una doble preocupación al tener estas intercalaciones de lutita con roca caliza. Entonces, como veníamos diciendo, la lutita es sensible a la humedad, es muy erodable o tiene un potencial de erodabilidad muy alto. Entonces, constantemente, y debido a que la zona presenta temporadas invernales fuertes y llueve mucho en la zona, me generaba flujos de lutita, de lodos, que poco a poco iban cambiando o iban deteriorando el talud y me iban exponiendo a la roca caliza. Al exponer la roca caliza, me la expone en forma de bloques, bloques que iban perdiendo su sustento y que podían sufrir eventualmente de volteo. Entonces, no solamente teníamos flujos seguidos de lutitas y de lodos, sino que eventualmente había caída de bloques grandes que ponían en riesgo la vida de los usuarios. Incluso para mostrar un poco lo complejo que es la zona, antes y después de este punto inestable hay dos puentes. Uno es el puente Matacacao y el otro es el puente Seco. Esos puentes constantemente se ven afectados por los flujos de material, incluso avalanchas que se generan en la zona. Y hace unos años, una de esas avalanchas se llevó toda la estructura de caissons que había en uno de esos puentes y tocó prácticamente volver a reconstruir esos puentes. Eso es para mostrarles como la magnitud de estos sitios inestables que hay allí en esta zona. Entonces, desde el primer momento se empezaron a hacer trabajos para tratar de estabilizar este talud, desde las excavaciones y los cortes que hace uno para tratar de dejar en un ángulo que no represente riesgo el talud, hasta sobre excavaciones, terraceos y finalmente concreto lanzado. Si recuerdan la primera diapositiva que les mostré, ya había ahí se veía el concreto lanzado y se veían unas fallas locales. Igual ahorita vuelvo y se las muestro por si no detallaron esa parte. Entonces, buscando una solución definitiva que se adapte mejor a la problemática, se decidió intervenir la totalidad del talud y esta vez, pues como el concreto lanzado no había funcionado muy bien, pues se le dio la oportunidad a un sistema flexible como es el G-Green. Aquí particularmente en este caso, como es tan complejo, se utilizó un geotextil no tejido, se utilizó un manto TRM para control de erosión, una malla triple torsión como la que hemos venido hablando, la malla normal, pero adicionalmente se utilizó una malla de mayores prestaciones y mayores características mecánicas debido a la complejidad de algunos de los sitios de la intervención. Adicionalmente, pues todo un sistema de anclajes y de pernos, donde se tenía la malla normal, se utilizaban pernos de 5 octavos a una profundidad de 3 metros, y donde se tenía la malla de altas características mecánicas, de mayor robustez, se utilizaban pernos de 1,25 pulgadas, y estos a profundidades de más de 5 metros. Entonces, en este proyecto fue una mezcla de G-Green en todo lado. Es decir, no se utilizó una misma configuración en todo el talud, sino que dependiendo de las necesidades particulares o requerimientos de cada tramo, se utilizaba una mezcla de todos los anteriores soluciones que les acabo de mencionar. Para darnos una magnitud de lo que se intervino, si lo miramos en planta, más o menos es un kilómetro de la vía donde estaba la presencia del talud. La altura máxima son 120 metros de altura y habían unos terraceos y unas bermas que de alguna forma, digamos que reducían la altura efectiva de los taludes entre 10, 40, máximo 60 metros de altura entre bermas. Finalmente, el área protegida fueron casi con 50.000 metros cuadrados con esta solución mixta, y también se utilizaron muchos drenajes porque sabemos que la zona es complicada hidrológicamente. Entonces se utilizaron más de 12.000 metros lineales de drenajes horizontales, drenajes que eran algunos en 2 pulgadas, tubería de 2 pulgadas y otros de 3/4 de pulgada. También se acompañó todo el sistema de drenaje con soluciones superficiales como cunetas y biocunetas. Entonces, vuelvo aquí a traer la foto inicial de cómo estaba antes de la intervención. Como les digo, aquí hay unos puntos hacia la parte centro derecha de la foto. Se ven los fallos donde prácticamente no quedó nada del concreto lanzado. Y aquí está el contraste de cómo quedó finalmente después de la intervención. Aquí varias cosas a mostrar. La primera, en la parte izquierda hay un surgimiento de la vegetación. Allí en ese tramo específicamente
se procuró generar una revegetación, se sembró semillas, se sembraron semillas sobre el geotextil y efectivamente dio unos vestigios de la vegetación. No en todo el proyecto se programó que hubiera revegetación, por lo tanto solamente en la primera parte es que vemos este brote de vegetación. Algo importante allí a recalcar y es que yo les había dicho al principio que el geotextil no tejido podría eventualmente impedir el surgimiento de la vegetación. Es decir, si yo pongo una semilla sobre el terreno natural y pongo el geotextil encima, el geotextil no tejido, pues este no me va a impedir que la semilla o la planta crezca como debería ser. Entonces, en este caso particular, tenía que ponerse geotextil no tejido y digamos que se advirtió de la posibilidad de que no germinara. Sin embargo, lo que se hizo fue que la semilla y la tierra abonada se pusieron encima del geotextil no tejido, no debajo. Entonces, al hacer eso, fue un intento y pues pensamos que de pronto podía que las raíces no cogieran del sustrato, pero efectivamente en estos puntos localmente sí funcionó el sistema. Otra cosa a resaltar aquí es que los sitios donde el concreto lanzado o concreto proyectado tenían fallos, pues se cubrieron o se repararon con el sistema G-Green. Ahí lo en la parte inferior que hay unos parches de la solución G-Green. Esto no se había hecho antes, entonces es un sitio que está constantemente en monitoreo para ver cómo se comporta la solución metida dentro de un concreto lanzado de alguna forma. Mm, eh, Permítanme, aquí tengo un videito donde de alguna forma lo que se realza es el sistema de cunetas hechos con geomembrana que son nuevamente súper importantes garantizar en este tipo de proyectos. El manejo del agua para no crear saturación interna del talud, para no crear posible elevación de poros, incremento en la presión de poros y tampoco para generar presiones hidrostáticas que no queremos tener que me lleven a un factor de detonación como los que hablábamos inicialmente. Bueno, llegamos a nuestro último testimonial, ya estamos a punto de acabar. Rápidamente voy a describir esto. Esta aplicación aquí fue en una mina, en la mina Calenturitas, que queda ubicada en Cesar, a cargo de la empresa Prodeco. Para los que no conocen, el departamento de Cesar está ubicado al norte del país y la mina Calenturitas es una mina donde se extrae carbono y donde se procesa, se tritura y se procesa allí mismo para después ser transportado por tren hacia el puerto en Magdalena. Esta mina, particularmente allá hay varias minas, todas están pegadas, pero esta mina Calenturitas produce entre 15 a 17 millones de toneladas de carbón ya triturado y procesado al año. Allí, debido a la magnitud de la extracción que hay allí, hay material inerte, suelo inerte sin ningún tipo de valor comercial ni ambiental, que se va extrayendo y que se tiene que ir depositando en sitios de botaderos o sitios de disposición para este tipo de materiales. Por legislación ambiental, tienen que tener mucho cuidado y un buen manejo de este tipo de suelos y del agua que pueda estar en contacto con este tipo de suelos allí. Entonces, esta zona es una zona de contrastes, hablando del clima. Hay altas temperaturas, es una zona semidesértica, pero también cuando llueve, llueve durísimo, llueve, pues digamos, con gran intensidad y el agua el agua que se recolecta en estos sitios tiene que ser eh, conducida de la mejor forma posible hacia las plantas de tratamiento. Esto es por un tema netamente ambiental de este tipo de proyectos. Aquí, entonces, lo que se hicieron fue unos descoles para darle manejo a esa agua lluvia con posible contaminación del material inerte que tenemos allí. Particularmente en este botadero, en uno de los botaderos, habían dos descoles, son secciones relativamente grandes para unos canales. Si lo miramos, el perímetro del canal son aproximadamente 7 metros y la longitud de los descoles era de 90 y casi 50 metros del otro descole. Eso en total significaba que tocaba intervenir más o menos 1000 metros cuadrados con la solución G-Green, como voy a mostrarles a continuación. Entonces, ¿qué se hizo? Se puso un geotextil no tejido 4000, que es un geotextil de muy alto gramaje,
debido a que allí vamos a tener dos situaciones. Uno, que iba a transportar un flujo a muy alta velocidad, por lo tanto, pues tenemos que tener un geotextil de alta resistencia. Y dos, y más importante, la funcionalidad del geotextil allí es evitar el lavado de, el material fino que tenemos por debajo. Recordemos que estos son materiales que vienen de la explotación, son materiales sueltos, materiales muy finos y que se van depositando allí. Entonces, toca controlar que el material no se vaya a lavar porque si no me puede cambiar la geometría y la configuración del canal. Posteriormente, pusimos un manto de alto desempeño, es un TRM1000, el manto de mayor resistencia que tenemos, lo ponemos encima del geotextil, lo vamos fijando con los geopines de los que hablamos al principio, y también tenemos que generar una zanja lateral para anclar toda la solución a los laterales. Entonces aquí ya estábamos haciendo la construcción de la zanja. Posteriormente se desenrollan los rollos de geomalla, los traslapos entre los rollos de malla se hacen a través de alambre, y geotextil, manto y geomalla se insertan en la zanja de anclaje lateral que hicimos y también se fijan a través de los anclajes neumáticos especiales de los que les hablé también cuando hablábamos de los tipos de anclaje. Aquí vamos a describir rápidamente en qué consisten estos anclajes. Básicamente, una máquina de anclajes tiene una varilla guía. Allí se sujeta el anclaje recuerden que tiene como una especie de guaya que es flexible, entonces por eso necesitamos una varilla guía que se va a incrustar con todo y guaya dentro del suelo. Va a perforar aproximadamente 1 metro y posteriormente con una máquina que se llama el Jack Joe, vamos a hacer el tensionamiento del anclaje. Es la foto que ustedes ven a mano derecha. Se genera el tensionamiento, se saca la varilla si se puede sacar, el anclaje, como tiene un ancla en la parte inferior, va a rotar, esa ancla entra primero en punta y cuando ya lo tensionamos, se dobla y queda perpendicular, lo cual genera trabazón, lo cual genera la resistencia del anclaje. Aquí vemos vemos la mezcla de los dos tipos de anclaje, vemos los geopines que se introducen mecánicamente, como ustedes están viendo allí se estaba poniendo más anclajes o geopines donde se veía necesario visualmente después de una inspección, y el anclaje neumático especial que queda con parte de la guaya pues saliendo y que simplemente con un cortalambres se retira ese exceso de la guaya. Finalmente, pues así queda nuestro G-Green dentro del canal. Recordemos que el manto tiene una capacidad de flujo admisible, una velocidad y una resistencia al esfuerzo cortante que me lo hace una solución posible para transportar un flujo como el agua. Hasta aquí, digamos que son los testimoniales que teníamos de esta solución G-Green. Ahora sí, bienvenidas las preguntas que ustedes tengan, las voy a revisar en el panel. Sé que hay muchas, en la primera sesión hubo un montón de preguntas, no me dio el tiempo para responderlas todas, pero digamos que la idea es que lo que no alcance a responder en estos minuticos que tenemos, lo vamos a responder vía correo. Nosotros tenemos sus datos, a nosotros nos quedan las preguntas que ustedes hacen, nos quedan grabadas y en el transcurso de la próxima semana les seguiremos respondiendo cada una de sus inquietudes. Creo que Andrés plantea un par de dudas referentes al uso de gaviones y de cómo se contiene la base del talud que ha sido revestido con G-Green. Ojo, G-Green es una solución únicamente está pensada para el control de erosión, para detener ese factor de deterioro en los taludes. Que se puede utilizar con pernos, sí, se puede utilizar con pernos cuando vamos a hacer una estabilización global, como les mostré. Entonces se utilizan anclajes o pernos de profundidad y ahí ya estaríamos haciendo una obra de estabilización. Pero si solamente utilizamos G-Green, o sea, geotextil, geomanto y geomalla en el talud, tenemos que estar seguros de que la estabilidad del talud ya está garantizada, ya sea con pernos o con otro tipo de obras, como por ejemplo de contención,
que podrían ser muros pantallas, o en el caso de las soluciones con geosintéticos, hemos estabilizado taludes con muros en suelo reforzado o mecánicamente reforzado. Esto es a través de muros con geotextiles. Eso precisamente fue una de las charlas que tuvimos hace unos días, fue la primera sesión de capacitaciones, allí hablamos de los muros en suelo reforzado con geotextiles. Entonces, sí, hay que garantizar, antes de intervenir y controlar la erosión de los taludes, hay que garantizar que el talud sea geotécnicamente estable, que tenga estabilidad global, y eso lo podemos hacer a través de diferentes formas. Una de esas son los pernos, otras serán los muros de contención que uno pueda poner también. La presentación se les estará compartiendo más adelante, la estaremos enviando por PDF a los correos que ustedes tienen registrados allí, no se preocupen por eso. Me piden más información sobre cunetas flexibles. Todos estos comentarios que ustedes están escribiendo allí nos van a quedar registrados, y nosotros en las próximas semanas vamos a estar enviándoles toda la información del caso. Me hablan de cuáles son los precios de la solución. Recuerden que aquí la solución depende de la configuración que tengamos. Entonces la solución puede variar en precios, porque si simplemente ponemos un manto, que puede ser que el manto solo ya me sirva para cumplir las funciones de control de erosión. Si solo ponemos un manto, estamos hablando de que la solución, el suministro del material puede ser 10.000 pesos el metro cuadrado. Pero si ya ponemos geotextil, ponemos malla, ponemos manto, ponemos anclajes, la solución puede perfectamente elevarse a 35.000, 40.000 pesos por metro cuadrado. Eso depende mucho del proyecto y de qué tan robusta se necesita que sea la solución de G-Green. Me hablan de los tipos de mallas que nosotros manejamos. Actualmente, comercialmente solo estamos manejando un tipo de malla, es la malla MS90, de la cual les mostré las especificaciones en una de las tablas, y es la malla que se utilizó en todos estos testimoniales que les mostré. Es una malla que tiene una resistencia a la tensión de más o menos 40 kN por metro, es triple torsión, es decir, el nudo tiene triple torsión, es encauchetada PVC para aumentar su vida útil. Tenemos otros, en algún momento hemos comercializado otro tipo de mallas con otras características. Por ejemplo, en uno de los testimoniales, el de los taludes cercanos a Hidrosogamoso, allí se utilizaron dos tipos de mallas. Una de esas mallas no la comercializamos, pero digamos que en ese caso puntual sí se hizo el suministro de una malla diferente porque se necesitaba con unas características especiales. Pero sin embargo, comercialmente en este momento solamente estamos utilizando estas mallas PVC y las mallas coextruidas, de las que también le hablé al principio, que son en polipropileno. Esas mallas también tenemos mallas con resistencia de 20 kN y de 30 kN. Uy, aquí me hacen una pregunta súper buena, que es sobre las malas prácticas. Llevamos más de una década pues suministrando mantos para la instalación, para el control de erosión en los taludes de los proyectos aquí en Colombia. Eh, Tenemos un informe de malas prácticas que obviamente se lo estaremos enviando, por lo que usted está haciendo aquí la pregunta. Básicamente, en tema de instalación de mantos, hay algo muy importante que garantizar para que el manto funcione muy bien, y es que el manto se instale lo más pegado posible y se calque la morfología de la mejor forma posible del talud. Entonces, cuando tenemos negativos, tenemos bloques salidos y todo, entonces generalmente eso dificulta la instalación, y a veces algunos instaladores pues simplemente anclan arriba, anclan abajo y no se preocupan porque el manto verdaderamente calque la morfología en el cuerpo del talud. Entonces, cuando se deja así, lo que se hace es dejar un manto tensionado que no va a cumplir a cabalidad su función, porque no va a estar en contacto íntimo con el talud. Otra mala práctica que hemos visto es el tema de anclajes. No se utilizan los anclajes adecuados y no se utiliza la densidad adecuada de anclajes. La densidad de anclajes depende mucho de la altura y de la pendiente que se tenga en el talud. Entonces, esas son algunas de las malas prácticas que hemos visto, pero sí, definitivamente hay todo un informe de detalles constructivos que se tienen que tener en cuenta, y te lo estaremos enviando sin problema al correo.
aquí me preguntan que si vamos a esperar vegetación, entonces no deberíamos utilizar geotextiles no tejidos. Más o menos esa es la idea en general, más o menos. Eh, si yo voy a esperar vegetación, si voy a esperar vegetación, lo más recomendable es utilizar entonces solo el manto, que el manto sí me sirve y su configuración hace que la vegetación pueda surgir entre las fibras del manto. Porque si le pongo un geotextil no tejido, voy a crear es como un impedimento para que surja la vegetación. Además de que no voy a garantizar las condiciones de microclima para que surja la vegetación. Entonces sí le estaría poniendo un impedimento al utilizar el geotextil no tejido. Como les dije, el geotextil no tejido solo se utilizaría en casos donde tenemos suelos muy finos que están permanentemente lavándose o transportándose. Entonces el geotextil no tejido me va a servir para contener este tipo de transporte de materiales finos. Y ojalá utilizarlo en taludes donde definitivamente no tengo posibilidad de vegetación. Nos hacen una sugerencia de hacer un ejercicio completo de diseño, modelación y me parece espectacular. Este tipo de capacitaciones las podemos realizar. Si estás pues, representando una empresa, nos puedes invitar a que hagamos un taller en la empresa sin problema, lo podemos hacer presencial o también aquí vía web si de aquí a un tiempo no podemos reunirnos en personas por la situación del coronavirus, pero sí, es una buena idea. Nosotros lo podemos hacer el taller completo sin problema. Nosotros ahorita estamos desarrollando el Geosoft, una nueva versión que va a incluir nuevas aplicaciones y esperamos hacia el final de año estar lanzando este nuevo software con el que se pueden diseñar algunas de las aplicaciones, no todas, pero algunas de las aplicaciones con geosintéticos. Al igual, el manual técnico que también me lo están solicitando, hay una versión, te podemos enviar la versión antigua, pero ya estamos trabajando y a punto de lanzar una nueva versión actualizada con la normativa, actualizada con las nuevas formas de diseño para todas estas soluciones con geosintéticos. Bueno, veo que aquí hay algunas preguntas adicionales. La verdad ya el tiempo pues ha llegado a su fin. Nosotros estaremos respondiendo todos sus comentarios y todas sus preguntas en el transcurso de la próxima semana porque estas quedan registradas aquí. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en nuestras redes en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Allí pueden seguirnos y estar pues, atentos a todas nuestras campañas de capacitaciones, a nuestros eventos. Y finalmente, pues muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Pido disculpas porque a los que no pudieron ingresar en la primera sesión de la mañana, pero debido a esta demanda que teníamos de personas interesadas, pues abrimos esta segunda charla. Estén muy pendientes de las próximas charlas que vamos a hacer. Van a ser capacitaciones muy buenas. La próxima semana tenemos creo que una o dos capacitaciones. Les estaremos enviando la invitación. Cualquier cosa, al principio quedó mi contacto, mi nombre es Javier Quiroga, mi correo javier.quiroga@guavin.com. También estoy dispuesto ahí a colaborarles con cualquier requerimiento que tengan. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad y a los que están en cuarentena, pues los invito a quedarse en casa.